Señores, muy buenos días a este canal, muy buenos días España, muy buenos días República Dominicana. Hoy tenemos dos temas muy impactantes que van a impactar tanto a los suscriptores como a los que se van a suscribir de ahora en adelante, porque espero que me siga apoyando en este canal, en este gran proyecto de nación que tenemos tanto para los dominicanos que viven en el país como para los dominicanos que estamos en el exterior. Señores, y el primer tema, vamos a comenzar con el primer tema, que se trata de esta mujer, pobre mujer indignada porque en obra pública duró un cierto tiempo trabajando y no le quieren dar su liquidación, no le quieren dar su finiquito como dicen aquí en España, no le quieren dar sus prestaciones laborales. Y yo me pregunto, señores, ¿para qué tanto PRM? ¿Para qué tanto PRM si están descuidando la ciudadanía, si están descuidando el pueblo dominicano? El siguiente tema, vamos con los Alcarrizos, donde hacen un desalojo brutal, masivo, que usted tiene que verlo. Le pido que se siga suscribiendo, que me acompañe en este proyecto de nación. Usted entre y le dé a la campanita, le dé like y se suscriba para seguir trabajando en este proyecto junto a usted. Por aquí vamos con los vídeos. Me sentí acorralada por la situación económica que estoy viviendo. A tempranas horas de la mañana de este lunes, esta mujer sorprendió a los agentes que custodian los alrededores del Palacio Nacional y a ciudadanos que se desplazan por la avenida. Aunque llegó con vestimenta formal, Wendy Josefina Hernández se despojó de la ropa que la cubría ante la mirada atónita de policías, militares y transeúntes. Porque yo salí de obra pública con 16 años laborando, con una mano adelante y otra atrás. Salí hasta con deuda. Y ya los dueños de esta casa aquí mandándome nota que desaloje la casa si no puedo pagar. Que desaloje. La mujer de 49 años demanda el pago de 210,000 pesos correspondientes a sus prestaciones laborales tras ser cancelada del Ministerio de Obras Públicas. Y ya yo no aguanto más la presión. Me llaman de la agencia que debo, me llaman del colmado, que ya la mascota no aguanta más deuda. Y los cobradores cobrándome, me cortaron la luz, me cortaron el cable, no tengo cómo alimentarme, tengo la nevera vacía. No tengo cómo comprar mi medicina. Su nevera totalmente vacía y escasos muebles hablan de una persona que debe 4 meses de alquiler de la pieza en que vive y que apenas consigue lo mínimo para comer. Porque cada vez que voy a obra pública, lo único que me dicen es que el presupuesto de obra pública no ha entrado, que hay que esperar que entre. Y es cuento y cuento, entonces ya yo no aguanto más. Esas fueron las razones. Afirma que eligió este lunes precisamente por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, fecha en que muchas damas son homenajeadas por sus logros. La mujer soltera y con 3 hijos fue citada para este martes por el encargado de prensa de la institución, con la esperanza de que se le reconozcan sus 16 años laborando como secretaria. Llorando desconsolada por la impotencia, estaba Mercedes García, porque según ella no tiene a dónde acudir con sus hijos, luego de que en la madrugada de este sábado fuera sorprendida por las autoridades. Yo no tengo casa, yo no tengo dinero, yo no tengo nada. Mira lo que me hicieron saliendo con mi hija, ¿lo vas viendo? Mira lo que me hicieron. Aseguran que no tuvieron compasión de que habían niños en las casas y que las autoridades llegaron a la fuerza junto a supuestos delincuentes, llevándoles sus pertenencias. Bueno, yo lo que estoy viendo es que aquí no hay un documento, no hay nada que es un abuso lo que están haciendo. Y aquí lo que hay es pila de delincuentes subiendo esa de barata casa y robando, haciéndole de todo y robándole a nosotros los que estamos aquí y armados todo el delincuente y todo el mundo. Y nos tumban todo, nos hicieron tirar todo al suelo, nos tumban casi todo arriba. Y nosotros nos decían, salgan, que vamos a entrar con la palita. Por lo menos tienen que darnos que son papelitos, tengan perros, salgan de ahí, que ya vamos a tumbar, por lo menos. Aunque no se tiene información de quién pertenecen los terrenos, algunos aseguraron de que compraron sus solares y que tienen sus papeles. Expresaron que llevarán sus voces hasta el Palacio Nacional, aunque no especificaron el día. Que nosotros nos robamos, nosotros compramos, no sé a quién, yo le compré ahí el solar, eso era una cañá.
y tengo casi 1 millón de pesos invertido ahí. Dígame, este es el cambio, Abinader, que nosotros votamos por ti. Tú dijiste antes de ser presidente que no había desalojo. Vinieron a las 5 de la mañana, se lo llevaron la luz de Edesur, nos dejaron a oscuras y se metieron todo, trajeron más de 4 camiones llenos de presos a invadirnos, a saquearnos. Los residentes aseguran que permanecerán en los escombros de la que antes eran sus viviendas hasta que las autoridades acudan a su llamado. Linda Cortorreal, Noticias SIN. Señores, y como dice el dicho, un dicho dominicano, que lo que hace con la mano no lo desbarate con los pies. Eso está haciendo el PRM, está haciendo algo con la mano y desbaratándolo con los pies. Porque esta pobre gente desalojada de allí, tantos años viviendo allí en Los Alcarrizos, un barrio ya hecho, un entorno familiar y acogedor de los vecinos, y vienen ahora y le meten ahí para desalojarlo a todos. Eso es un caso muy penoso. Y también la señora esta que sale desnuda haciendo su protesta porque no le dan su finiquito, su liquidación, como dicen allí, de tantos años, de tanto sudor que derramó allí en su trabajo, tanto problema que pasó quizás esa mujer para llegar a su trabajo día tras día. Y ahora viene este gobierno y no le quiere dar su finiquito, no le quiere dar sus prestaciones laborales después de tanto tiempo que esa mujer prestó servicio al gobierno. Vamos de ahora en adelante a decirle no a las cosas que está haciendo este gobierno, las cosas malas y a la necesidad que está pasando el pueblo dominicano. Vamos a plantarle cara a estos problemas, vamos a unirnos juntos, vamos a alzar la voz, ya sea por un canal de YouTube, por un canal de noticias. Vamos a decirle que ya estamos cansados de lo mismo. Yo espero que este llamado le llegue al presidente y a las autoridades competentes para que tomen carta en este asunto y se pongan la pila y comiencen a trabajar a favor del pueblo dominicano y a favor de todos los ciudadanos que conforman el entorno de la sociedad dominicana. Señores, pues muchas gracias por tener tanta paciencia, por suscribirse al canal, por estar ahí conmigo día tras día en este proyecto de nación. Espero que usted, cuando entre a este vídeo, lo comparta, se suscriba, le hable a sus amigos que hay un canal que dice la verdad, que lleva un canal que está a favor de los dominicanos, a favor de que al dominicano se le trate bien, al ser humano en general también, claro, y que habla en contra de lo malo que hace, de la gestión que hace este gobierno. Suscríbase al canal, dele a la campanilla, dele like y lo espero en otra emisión. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Hasta otra.